Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a su tercera clase del área de Ciencias Naturales. Posteriormente a esta clase van a poder observar ustedes la grabación, ¿no? Vamos a ver, con la finalidad de ayudarles a desarrollar las actividades, en este caso de la clase 2.1. Así la van a encontrar ustedes en la plataforma, ¿ya? Vamos a compartir. Me confirman, por favor, si ustedes pueden apreciar lo que tenemos acá en pantalla. Bueno, de antemano ustedes ya saben cuáles son las reglas, las normas que tenemos que considerar para, en este caso, no interrumpir en clase, ¿ya? Tengo acá unos ejercicios que los vamos a desarrollar. Permítanme un ratito para que simplemente les voy a ir explicando, ¿ya? Acá lo tenemos ya. A ver, Adrián, vamos a comenzar de Adrián, ¿ya? Muchas gracias. Ahí podemos observar. ¿Listo? Me ayudan, por favor, leyendo el tema. Sí, les agradezco. Liliana Alcibar, ayúdenme leyendo cuál es el tema para esta noche, ¿sí? El tema es símbolos y fórmulas químicas. ¿Leo todo? Sí, por favor, continúe con los objetivos. Objetivo: demostrar conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos, principios, teorías y leyes relacionadas con la química a través de la curiosidad científica, generando un compromiso potencial con la sociedad. Ya, muchas gracias. Entonces, no sé si alguien me quiere ayudar, qué es lo que vimos la semana anterior en la primera unidad. ¿Quién me se acuerda? ¿Cuál fue el tema anterior? ¿Recuerdan ustedes? ¿Me escuchan? Hablamos de lo que fue un poquito sobre las propiedades de la materia. Sí, también vimos lo que son los elementos químicos. Ustedes ya en primero de bachillerato ya empiezan a ver lo que es la materia de química. Entonces, acá vamos en este caso a reforzar un poquito sobre cómo ha sido la historia de los símbolos y la composición, en este caso la unión de ellos, nos va a dar origen a ciertas fórmulas que vamos a desarrollar en este tema, ¿ya? ¿Sí? ¿Me escuchan ahí? Listo. Miren, entonces, acá se les presenta la estructura de una tabla periódica. La vez anterior les había mencionado que si fuese el caso, vamos a tratar de utilizar o de obtener una tabla periódica. La pueden descargar de internet, no hay ningún inconveniente. ¿Sí? La pueden tener en su teléfono o a su vez podemos comprar en una librería lo que es la tabla periódica. Entonces aquí está básicamente cuál sería su estructura. Tenemos los metales, tenemos los no metales y los metaloides, ¿ya? Entonces, acá tenemos una tabla periódica de forma más detallada. ¿Sí? ¿Quién me hace acuerdo? ¿Cuáles son las partes de un elemento químico? ¿Quién me hace acuerdo? La plancha a Melanie y le voy a mandar a comprar otras cosas a Colombia. Jeremy Bailón, no sé si está por aquí, por favor. Usted, ayúdeme, ¿cuáles son las partes de un elemento químico? ¿A quién le gustaría compartirme? Recuerden que ya hicimos, creo que esa actividad en el foro.
A ver, ¿cuáles son las partes de un elemento químico? ¿Quién me dice? ¿Quién desea ganar un punto? ¿Nadie? Masa y peso, le dice. Yo dije, A ver, Saúl Ortega me parece que dijo yo, Lisa, sí, ¿verdad? el número atómico, el símbolo químico, nombre del elemento y masa atómica. Ya, muchas gracias. Usted es Saúl Ortega, ¿verdad? Sí, Saúl Ortega dice. Ya, muy bien. Considere un punto para alguna actividad que tenga baja, ¿no? Es- Ya, listo, muchas gracias. Entonces, partiendo desde ahí, decíamos que las tablas periódicas se dividen también en grupos o familias, ¿verdad? Perdón, un ratito, es que se están cerrando la puerta. Entonces, les decía que se dividen en grupos o familias, también decíamos la vez anterior, ¿no? En este caso, en la primera fila, ¿a quién le gustaría indicarme qué elementos químicos conforman en esta primera fila? ¿Alguien que desea participar? Hola, hola. A ver, alguien que desea participar. ¿Qué elemento tenemos aquí de la tabla A periódica? ver, ¿Cómo se llama? hidrógeno, A ver, litio, sodio, ya. potasio, rubidio, cesio y ese el último, Como decir Francia, más o menos. sí, más o menos. Ajá. ¿Cuál será? Ratio. ¿Ya? Francio, ¿verdad? ¿Usted es el estudiante? Luis. Luis Carrasco, muchas gracias. Ya, muy bien. Chicos, váyanse ganando puntitos. Listo, entonces miren, el compañero ya nos ha leído en esta fila cuáles son los elementos que conforman la primera fila, ¿ya? Aquí tenemos una breve historia de lo que son los elementos químicos, cuáles son los que más intervienen o los que se encuentran en mayor cantidad, los más conocidos. Tenemos el carbono con su simbología C, ¿sí? Tenemos el azufre con su simbología S. En este caso, miren, tenemos el hierro con su simbología Fe, ¿sí? ¿Qué quiere decir en este caso? Cuando nosotros encontramos un elemento químico en estado simple, es decir, que sencillo, vamos a reconocer nosotros por su letra mayúscula, ¿sí? En este caso, como lo menciona aquí, tenemos el hierro, ¿sí? Tenemos la letra mayúscula con una minúscula. Esto quiere decir que es un solo elemento químico, ¿sí? Tenemos acá el cobre con su simbología Cu, y bueno, y así todos los que continúan aquí, ¿ya? Por lo general, en su mayoría, el nombre del elemento corresponde, tiene una característica a su letra principal, ¿sí? Listo. Antes de iniciar con lo que son las fórmulas químicas, entonces consideramos que los símbolos químicos, primeramente, ¿qué son? ¿Qué podemos observar? Que son abreviaciones, ¿verdad? O son signos que se utilizan para identificar, en este caso, a los elementos o compuestos químicos, ¿sí? Acá tenemos una fórmula muy sencilla, que es la fórmula del agua, es el H2O, ¿no? Entonces, como siendo un preámbulo de todo esto, se mencionaba anteriormente cuáles son los elementos más comunes. A ver, ahí en pantalla tenemos un elemento muy común que es el hidrógeno. Otro de ellos se puede citar, en este caso tenemos el oxígeno, sí, por acá tenemos el carbono, tenemos el azufre. Son unos de los elementos que prevalecen en este caso a través de la historia, son los principales elementos que se fueron formando, ¿verdad? Entonces, la mayoría de estos símbolos químicos prácticamente se derivan de letras griegas, ¿sí? Que representa al nombre del elemento, ¿ya? Ahora, nosotros encontramos distintos tipos de fórmulas químicas, ¿ya?
nos dice una fórmula química expresa la composición cualitativa y cuantitativa que tiene una sustancia pura dada por medio de símbolos químicos y subíndices numéricos. ¿Sí? Este puntito de aquí es muy importante porque nos dice que nosotros lo podemos encontrar, podemos identificar en este caso la composición de forma cualitativa y cuantitativa. ¿Qué nos querrá decir estos términos? Comprendiendo de qué se trata una fórmula química. Dicen por cualidad y cantidad. Ya, muy bien. Cualidad, lo que es cualitativa, ¿no? Y cuantitativa, cantidad. Sí, para yo poder identificar, por ejemplo, pueden ser las partes por millón de cierta sustancia, ¿no? Entonces, acá nosotros decíamos que en estas fórmulas nos vamos a encontrar con símbolos, ¿sí? Los símbolos en este caso nos indica que la forma cualitativa, ¿verdad? Es decir, de qué está compuesto. Indican los diferentes elementos presentes en la molécula o en el cristal, ¿sí? Y los subíndices, como lo mencionamos, nos identifican, nos representa la forma cuantitativa, es decir, la cantidad, la proporción, ¿sí? Que hay presente en cualquier elemento químico, ¿sí? Entonces acá tenemos, aquí nos describe. Nos dice que hay 2 átomos de hidrógeno, ¿sí? Entonces, este subíndice de aquí le acompaña al elemento químico, en este caso del hidrógeno, ¿no? Y acá, por ejemplo, de oxígeno, ¿qué nos dice? Que tiene un solo átomo, ¿sí? Cuando no hay un número que le acompaña al elemento químico, quiere decir que hay un átomo, ¿sí? Tal como lo harían en matemáticas. Entonces acá tenemos igual otra fórmula química muy sencilla donde nos indica el subíndice, que en este caso el carbono solo tiene un átomo, ¿sí? En la molécula del carbono. Y nos dice que tiene 2 átomos, en este caso en el oxígeno, ¿sí? Bueno, y así podemos ir nombrando las fórmulas químicas con sus diferentes subíndices. Entonces, nosotros vamos a analizar un poquito cómo yo puedo calcular una fórmula empírica, una fórmula molecular, y vamos a ver lo que son las fórmulas semidesarrolladas, ¿ya? Vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. Me gustaría que participen, por favor. Yo voy mostrando aquí el texto y van participando. Sí, lo pueden hacer voluntariamente y si no lo hacen, yo voy nombrando. ¿Listo? No, nadie. Listo. Entonces vamos, por favor, con Glenda Condo. Glenda Condo, ¿se encuentra? A leer, Lice. A leer. Sí, por favor. Sí, por Ya, favor. en química, la fórmula empírica es una expresión que representa los átomos que forman un compuesto químico sin atender a su estructura. Es por tanto la fórmula mínima, tanto es representación más sencilla de un compuesto. Por ello, a veces se llama fórmula mínima y se representa con FM. Ya, muchas gracias. Les agradezco mucho su participación. Entonces, podemos decir que en este caso nos habla ya de elementos agrupados. Podría tomar el nombre de compuesto químico, es decir, que son sustancias que están formadas con base a ¿qué? A combinaciones de ¿qué? De 2 o más elementos químicos, ¿verdad? Como menciona aquí el ejemplo, en este caso sería hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? Nos dice que más, que la fórmula empírica es la fórmula más pequeña, ¿sí? En este caso, en la química, ¿no? Y también tenemos por acá la fórmula molecular. Inés Magali, por favor, ayúdame leyendo el texto. No se encuentra Inés, por favor, Adrián del Pozo, ayúdame leyendo. La fórmula molecular
La fórmula molecular expresa el número real de átomos de forma una molécula, a diferencia de la fórmula química, que es la representación convencional de los elementos que forman una molécula o compuesto químico. Ya, muchas gracias. Entonces, ¿qué nos dice? La fórmula molecular expresa un número, en este caso, de átomos. Por ejemplo, aquí nos dice que hay dos átomos de hidrógeno. Acá nos dice que hay dos átomos de oxígeno. ¿Listo? Y vamos a ver de qué se trata la fórmula semidesarrollada. Por favor, quien está con el micrófono abierto, le agradezco que lo cierre un ratito. ¿Ya? Y si desea participar, listo, muchas gracias. Entonces, vamos con Rosa Morales. Usted ayúdeme leyendo este texto, ¿sí? Buenas noches, lo que pasa es que estoy sin mis lentes y no puedo ver. Ya, muchas gracias, no se preocupe. Yo voy a leer por Rosa, ¿ya? Dice, la fórmula semidesarrollada muestra a todos los átomos que forman una molécula covalente, ¿sí? Y los enlaces entre átomos de carbono y de otros tipos de átomos nos indican los enlaces carbono-hidrógeno, ¿sí? Por lo general, estos van a tener siempre una apariencia de estar en red, como una cadenita. De ahí el nombre de fórmula semidesarrollada, ¿ya? Por lo general, aquí se trabaja con todos los elementos químicos orgánicos, por así llamarlo, ¿ya? En este caso el oxígeno, el hidrógeno, ¿sí? Ya, ahora, yo para obtener una fórmula, a ver, ¿cómo se llamaba la fórmula más pequeña? ¿Cómo se llama? ¿Quién me acuerdo? Fórmula empírica. Ya, muy bien, listo. Entonces, para obtener una fórmula empírica, ¿cómo lo voy a hacer? Simplemente de la composición de los elementos químicos que dan origen a una sustancia. En este caso, se cita un ejemplo donde dice, obtén la fórmula empírica si hay sodio, un 32.4%, si tenemos en azufre, 22.6%, y de oxígeno tenemos 45.1%, ¿ya? Entonces, aquí estamos hablando prácticamente de la sustancia cualitativa, de las cualidades, y también cuantitativa en los porcentajes, ¿no? ¿Cómo nosotros realizamos un proceso para el cálculo de una fórmula empírica? Es lo más sencillo. Primero tenemos que identificar los elementos químicos. Tenemos sodio, tenemos azufre y oxígeno. Los identifico. Ahora, recuerdo yo con qué símbolo se los representa. El sodio se representa con la N mayúscula, A minúscula, Na, ¿sí? El azufre, ¿con qué letra se representa? Con la S. Con la S, ¿sí ven? Acá lo tenemos. Y el oxígeno se representa con su letra O, ¿listo? Entonces, vamos a identificar en segundo paso cuál es el porcentaje, en este caso la cantidad de cada uno de los elementos. Simplemente los asentamos. Los escribimos 32.4, 22.6 y 45.1, ¿sí? Cantidad. Ya, ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a dividir, vamos a ir a nuestra tabla periódica y vamos a observar en este caso cuál es la masa atómica del sodio, ¿ya? Si ustedes se van a una tabla periódica van a encontrar la masa atómica que es de 22.98. Ahora, ustedes me dirán, ¿por qué aquí está 23? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué se hizo ahí? ¿No? ¿Alguien tiene idea? Porque acá está 23. A Porque ver. se divide. Aproximación. Ya, por la aproximación, ¿verdad? Entonces, lo único que se tiene que hacer es dividir. Sí, si usted divide 32.4 para 23, usted va a encontrar que esta es la respuesta. ¿Sí? No sé si lo corroboran. ¿Ya? Entonces, ese paso que acabo de hacer con el sodio, voy a hacer así mismo con el azufre, su cantidad, dividido para su masa atómica. ¿Listo? Entonces, una vez que usted divide eso, por ejemplo, aquí la masa atómica del azufre es 32.06. ¿Ya? Por más que yo quiera redondear, el 32 va a seguir siendo 32. ¿Sí? Y esta va a ser mi respuesta. Entonces,
Asimismo, con el oxígeno, busco la masa atómica del oxígeno. En este caso, la masa atómica del oxígeno es 15.99. Entonces, por eso es que acá se redondea el aproximado, que sería 16. ¿Ya? Hasta ahí serían los dos pasos que hay que realizar. División para la masa atómica. Tercer paso que tengo que hacer es simplemente identificar entre estas tres respuestas, de 1.408, 0.706 y 2.818, elegir el número menor entre estos tres. ¿Cuál es mi número menor? 0.706, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, este 0.706 está acá. Dividir. Sí, todas mis respuestas dividido para mi número menor. ¿Listo? Entonces, aquí al momento que ustedes dividen, no sé si alguien me ayuda realizando esta operación, me corrige si es que está mal, si sale o no estos números que estoy señalando en este momento. 1.408 dividido para 0.76, ¿me da 2 o no? ¿Eso es correcto o falso? ¿No? ¿Alguien? ¿Alguien pudo corroborar estas respuestas? No, nadie está haciendo. Sí, es correcto, Luis. Ya, listo. Sale 1.99, pero sí redondeando sale 2. Ya, exactamente. ¿Listo? Entonces, posterior a ello, lo único que tenemos que hacer es copiar los elementos con los símbolos, ¿sí? E ir reemplazándolos, ¿ya? Por ejemplo, en este caso tenemos el sodio con su número 2, que está acá, ¿sí? Tenemos acá el azufre. ¿Con cuánto? ¿Con cuántos átomos? Con 4. A ver, Con 1. ya por eso no se lo he escrito, ¿verdad? Porque es la unidad y cuando es la unidad simplemente no lo escribimos. ¿Listo? Y el oxígeno, ¿cuál ha sido a ver, ¿cuál ha sido el número de átomos del oxígeno? 4. Entonces, de esa manera nosotros encontramos que la fórmula empírica. ¿Listo? Ya, muy bien. Ahora, en este caso tenemos acá, vamos a obtener asimismo la fórmula, ya nos pide la fórmula molecular y la fórmula empírica, ¿ya? Vamos a calcular las dos fórmulas de aquí. Aquí nos dice en el ejercicio B, dice obtén la fórmula molecular y la fórmula empírica. En este caso, primero que tenemos que hacer, identificar la fórmula empírica. ¿Qué hacemos? El mismo proceso. Identifico, tenemos por acá carbono, tenemos por acá el hidrógeno, tenemos por acá el cloro. ¿Listo? Entonces, tu cantidad, ¿en qué porcentaje? ¿Cuál es el porcentaje de cada sustancia, de cada elemento químico, perdón? Y dividido para su masa atómica. ¿Sí? No sé si hasta ahí está claro. ¿Sí? Simplemente se dividen y vamos obteniendo el resultado. ¿Y cuál es el siguiente proceso? Elegir entre estos números cuál es el número menor, ¿verdad? Listo, yo aquí le hice ya de forma directa, yo ya calculé y me di cuenta que el número menor es 1.57, por eso lo dividí de forma directa, ¿listo? Entonces, para yo calcular aquí mi fórmula empírica, tengo que tener un dato muy especial, tengo que tener mi masa en gramos, ¿sí? Entonces, eso siempre te tiene que dar el ejercicio, ¿no? Tienes en este caso 127 gramos, ¿sí? Aquí hay un detalle muy importante. Lo que tenemos que hacer para calcular la fórmula empírica es multiplicar nuestro resultado por la masa atómica de cada elemento. ¿Listo? Si yo multiplico, en este caso 12 por 2, me va a dar 24. ¿Sí? Acá tengo que multiplicar 4 por 1, me va a dar 4. ¿Sí? Y acá, ¿cuánto tendría que multiplicar? 1.57
Perdón, 35.5 ¿por cuánto? Por 1, que me va a dar la misma respuesta. Ya, en este caso, si usted suma todos estos resultados, 24 más 4 más 35.5, a usted le va a dar un valor de 63.5. ¿Qué quiere decir esto? Que mi masa en gramos, ¿qué tengo que hacer? Dividirle, en este caso, para el resultado. Sí, que sería 63.5. Y a usted le va a dar una respuesta de 2. ¿Sí? Entonces, ahora yo, ¿cómo calculo ahora mi fórmula molecular? Sencillo. Este 2 de aquí lo debo multiplicar por cada átomo de mi elemento químico. En este caso, identifico, tengo carbono, ¿verdad? Tengo carbono. Multiplico 2 por 2, 4. ¿Sí? 4 átomos de carbono. Ahora me voy en este caso, ¿qué más tengo? Hidrógeno. Hidrógeno tengo 4 por 2, 8. Acá tengo 8 átomos de hidrógeno. Y en este caso el cloro tengo un átomo que me dice 1 por 2, 2. ¿Listo? Entonces, de esta manera nosotros calculamos la fórmula molecular. Este sería el proceso para este cálculo, ¿no? Listo, no sé si hasta ahí está entendido. ¿Cómo Sí, listo. se... ¿Ya? Listo, vamos acá. Tenemos una actividad en clase, todavía tenemos unos minutitos. Sí, vamos a relacionar los siguientes elementos químicos con su respectivo símbolo. Por ejemplo, el carbono, ¿cuál sería su respectivo símbolo químico? No sé. A. A ver, me voy por acá un ratito, ya, de esta manera. Listo. Ya, el A iría con... A ver, yo voy a ir por acá mejor, ¿ya? El oxígeno, ¿con qué literal? La O, ¿con qué literal iría? Oxígeno. Oxígeno. Ya, oxígeno, que sería el I, ¿verdad? La Ya, I. RB, ¿con cuál iría? Rubidio. H. Ya, muy bien. Por acá tenemos el CA, ¿con cuál iría? Con E. E. Ya, muy bien. RU, AF. F. 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 ya. ¿Seguro? ¿Quién dice lo contrario? ¿Quién dice lo contrario? Dijo nada, me dijo, téngame. Ya. F. La F. Ok. La H no. Ya está. La F. Calcio. Vamos. Ya. Con la C. La C. Muy bien. Acá. Con la B. Ujú. ¿Seguro? La D. Están adivinando. La Ya. adivinanza. Aquí. Es así con la B. La B. Ya. ¿Listo aquí cuál? Bronce. La A. E. Con la A. Están adivinando. ¿Y la última? Potasio. ¿Cuál La queda? I. La I. Potasio. La I. ¿Dónde está La la otra I? I. Jota. Ah, la J. No se parece. No se ve bien. Ah, A los estudiantes. Vamos a dejar de compartir. Voy a en este momento a abrir las preguntas de la clase en vivo, ¿ya? A ver, vamos a cambiar la rocha. Se nos acaba el tiempo. En el caso de que no avance a contestar las preguntas, les envío al grupo, ¿ya? A ver, ustedes me ayudan leyendo la pregunta, ¿ya? Vamos a hacerlo de manera rápida. A ver, vamos.
páginas de internet. Nos dice, los símbolos químicos son abreviaciones o signos que se utilizan para identificar los elementos y compuestos químicos, ¿verdadero o falso? Verdadero. Listo, vamos a identificar. Cloro, ¿con cuál simbología? Cl. Ujú. Carbono. C. Sí. Y la última. Oxígeno. Listo, súper sencillo. Está muy difícil. Cuidado, se equivocan. No se olviden de enviar todo y terminar y recibimos nuestra calificación. ¿Listo? 0. Pero bueno, aquí ya nos da la calificación sobre. Pero ya vieron cuáles son las respuestas correctas, ¿no? Ah, mi amor, estoy escuchando una clase. Dice, estimados estudiantes, realmente les agradezco por su participación, porque han llevado de una manera bonita la clase. Agradecerles por esa dedicación. Por favor, me gustaría que habiliten las camaritas antes de que se nos corte el Zoom para tomar una evidencia de captura, ¿sí? ¿Alguien más que desea abrir la camarita? Le agradezco mucho. Qué gusto verles. Listo, por favor, una sonrisa. Serían capturados. Ya esperen porque tengo la salita bien grande. Me esperan porque no alcancé el otro grupo. Listo, a ver el otro grupo. A ver una sonrisa. Chicos, les agradezco mucho. Una excelente noche. Chao, chao. Chao. Chao, Lisen, chao.